Por supuesto, la presentación yo se las voy a mandar por medio de Rocío. Y cualquier pregunta, como créanme que la materia de sucesiones, y yo la he relacionado para que la entendamos mejor con garantías individuales, ya la hice todavía más extensa, requiere de mucha investigación. Si tienen alguna pregunta, les voy a pedir que la hagamos por medio del chat, la vamos a coordinar así y yo la voy atendiendo al final. Y si hay alguna pregunta que no sea atendida en esta conversación del chat, también con mucho gusto se las hago llegar a sus correos o por el medio que ustedes consideren conveniente, porque es muy extensa. Incluso si quieren, hasta lo continuamos en otra ocasión, porque además el tema de sucesiones es tan extenso que hay varios tipos de sucesiones, en cada estado aplica, tiene relación con regímenes matrimoniales, es muy, muy extenso, entonces seguramente va a haber muchas preguntas en el tintero. Entonces, para que podamos darle continuidad, yo les pediría que las preguntas las dejemos para que yo se las mande a sus correos o para que las atendamos en el chat, porque me interesa mucho darles esta introducción y que ustedes tengan todas estas herramientas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, vamos a ver. ¿Por qué es importante que entendamos primero cuál es el concepto de qué es una enajenación? Antes de ver sucesión, no sé si yo le puedes quitar esto porque ahí no lo veo. Ahí. ¿Qué es una enajenación? En el sentido jurídico, desde el punto de vista del derecho civil, ¿qué significa enajenar? Es la transferencia de un derecho real. Todos sabemos que la enajenación es un concepto general y conocemos ustedes tienen mucho su día a día, sus contratos. Yo aquí, el concepto más simple que es en Wikipedia, está en el internet, ¿no? Enajenación puede ser usada en el sentido más amplio como, y así se entiende la palabra o la acepción, hacer ajeno. Entonces, es algo que va a ser ajeno, que ya no es mío. Ese es el concepto más general. Entonces, ¿qué sucede cuando yo ya no estoy? Es que eso ya no es mío. Es muy importante que entendamos una compraventa es una enajenación, sí. Una donación es una enajenación, sí, porque la enajenación es un concepto general, la compraventa es un concepto particular. Entonces, una sucesión es una enajenación. Por eso es que es muy importante que ustedes tengan en el radar este concepto ahorita y que lo entiendan y por qué es que el impuesto sobre la renta por enajenación, el SAT nos agarra por ahí. No, es que el impuesto por enajenación se causa en las compraventas. Porque el SAT sabe bien que si no nos dice por enajenación, pues él solamente causaría en las compraventas. Entonces, cuando hacemos una enajenación es cuando se causan todas estas compraventas. Entonces, en el caso de las sucesiones, no se causa hablando de impuestos, pero sí es importante que conozcamos, hablando de sucesiones, ¿qué es una enajenación? Una enajenación es una transmisión de esos derechos en un sentido muy general. Es cuando nuestros derechos reales, ¿qué es un derecho real? Es un derecho sobre un patrimonio. ¿Y por qué si hago mi testamento a mi muerte no se transmiten automáticamente esos derechos? Porque el testamento es la expresión de mi voluntad. Sin embargo, esta debe verificarse mediante un procedimiento o trámite. ¿Para qué? Pues para preservar mi garantía de propiedad. Mi garantía de propiedad está relacionada, el artículo 27 constitucional, que lo vamos a ver ahorita, así como mi garantía de legalidad. ¿Qué es la garantía de propiedad? En el ámbito jurídico se conoce con el nombre de propiedad la noción legal que se le asigna a un sujeto como la libertad de tomar decisiones de un territorio o de un inmueble o de un objeto, considerándole entonces como su dueño y señor del mismo, así dice el concepto legal, a fin de que esas decisiones las tome sobre él y no necesite otra consideración más allá
de estas leyes establecidas. Es un concepto general, ¿no? O sea, para que yo me sienta dueño es que yo puedo tomar decisiones sobre mi propiedad. Entonces me regreso aquí al testamento. El testamento es que yo puedo tomar esas decisiones y todos los mexicanos en México tenemos estas garantías de propiedad. El artículo 27 ahorita lo vamos a ver que nos garantiza que nadie nos puede quitar esas propiedades, inclusive el Estado, hasta el mismo Estado, si nos quita esas propiedades, nos tiene que indemnizar. Y otro particular, si tuviera algún derecho, ejemplo, de cobro, que esos son los artículos 14 y 16, garantías de legalidad, sí puede cobrarnos, pero mediante un procedimiento judicial, y debemos ser oídos y vencidos en juicio, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué el testamento no es el documento idóneo, eficaz, automático para que nuestra familia tome posesión de nuestras propiedades? Por estas garantías, porque y ahí tiene mucho que ver el registro público, porque mientras nosotros aparezcamos como titulares registrales, el sistema jurídico de propiedad, que así está diseñado, porque pues costó muchos años desde los romanos construir estos derechos, estos pilares, está garantizando que nadie nos quite esas propiedades, ni nosotros mismos con un solo testamento, no, porque incluso recientemente apenas tenemos el Registro Nacional de Testamentos, hay que ver cuál es el último, si no hay más hijos, hay todo un sistema legal de por medio. Ahora, en México, pues nosotros tenemos una complejidad legal, como yo les decía, entidad federativa, régimen matrimonial, etcétera, 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 etcétera. Entonces, no es únicamente el testamento. ¿Y qué pasa si no hay testamento? Bueno, ya lo vamos a ver ahorita, que además existen dos conductos, que es la testamentaria y la intestamentaria. Pero muy importante, hablando de sucesiones, conocer qué es una enajenación, conocer cuáles son nuestras garantías individuales, y por eso, por preservación de nuestras garantías, es que no es solamente el testamento y que no es en automático, no puede ser en automático. Debe pedirse al órgano legal, debe pedirse siempre a una autoridad judicial que pase nuestros bienes a otras personas. Y por excepción, es que el notario puede intervenir actualmente en esa, y en algunos casos, como lo vamos a ver posteriormente. Ahora, ¿qué dice el 27? La propiedad de las tierras y aguas comprende dentro de los límites del territorio originalmente a la nación, la cual tiene el derecho de transmitir. Este es el principio de la propiedad privada. A los particulares constituye la propiedad privada, y las expropiaciones, solo pueden hacerse por causa de utilidad mediante indemnización. Como yo les decía, ni siquiera el Estado nos puede quitar la propiedad. Ni siquiera nosotros mismos, mediante el testamento, nos lo podemos quitar automáticamente, no. Y ni siquiera nosotros mismos de cualquier forma. ¿Qué pasa cuando nosotros mismos vendemos? Ustedes ya lo saben. Debemos vender ante un notario, y es ante la fe de un notario, y debemos inscribir en el registro público. ¿Por qué? Porque nuestras garantías, por preservación de nuestro derecho de propiedad, se debe verificar que auténticamente estemos privándonos nosotros mismos de nuestra propiedad. Es para garantizar nuestros derechos. La de legalidad es que no tampoco cualquier persona nos pueda desposeer de esos derechos. Esta garantía consiste que, independientemente de la seguridad jurídica que entraña, la obligación que tienen todas las autoridades de ajustarse a esos preceptos, o sea, es lo que yo les decía, para que nos demanden, expedir cualquier orden o mandato, un particular o una persona. Esta garantía requiere también un procedimiento, debemos ser oídos y vencidos en juicio, aún si debemos dinero, aún el SAT, aún cualquier autoridad para quitarnos esas propiedades, debe seguir procedimientos judiciales para que seamos desposeídos de esa propiedad. Y el artículo 14 constitucional, aquí está ya
También incluso ninguna ley puede ser, no se le puede dar efecto retroactivo, etcétera, etcétera. Pues lo transcribí, ¿no? Y ya vamos a entrar entonces, ¿cuál es el trámite sucesorio ante notario? ¿Por qué ante notario? Bueno, porque el notario va a descargar la carga judicial porque el notario no tiene jurisdicción. ¿Qué significa jurisdicción? Juris dicere, es decir, el derecho es declarar judicialmente, es poder emitir un juicio de valor jurídico. El notario no puede emitir un juicio de valor jurídico, no puede estar de parte de una de las, valga la redundancia, de las partes, no puede emitir ese valor. El notario solamente puede dar fe, es un fedatario. Por lo tanto, las sucesiones son un trámite, un procedimiento, sí es un procedimiento, pero yo aquí lo puse en la definición, es la transmisión de los bienes y derechos de una persona por causa de su muerte. Yo tenía el concepto en mi presentación, ¿me lo borraron? ¿Cuáles son los requisitos? Hay como requisito, como nosotros los notarios no tenemos esa facultad de emitir, no obstante que seamos profesionales del derecho y que tengamos conocimientos jurídicos, no tenemos esa facultad de emitir juicios de valor o de tener esa jurisdicción. Pues las tramitaciones sucesorias, que sí son un procedimiento, pero no judicial, porque no tenemos esa jurisdicción, los requisitos en ambos casos sucesorios, testamentarios o intestamentarios, y primer requisito y más importante es que todos estén de acuerdo, o sea, que no exista controversia. Si existe controversia, por supuesto que en ese momento se tiene que cerrar y se tiene que enviar ante un órgano jurisdiccional porque el notario no puede conocer de ninguna controversia. Por supuesto que ante una controversia, pues se tiene que enviar a un órgano jurisdiccional. Ahí tengo que buscar dónde está mi concepto. Aquí está el concepto. Este concepto se los puse yo. ¿Qué entiendo yo como un concepto de sucesión ante notario? Es un procedimiento, sí es un procedimiento, porque incluso el procedimiento está contemplado en la ley del notariado y en el reglamento de nuestra ley, pero no es un procedimiento judicial, es lo que les decía. Entonces, por eso se llama trámite. Es un procedimiento mediante el cual los herederos y o legatarios acuden ante un notario a realizar la tramitación correspondiente. ¿Por qué tramitación? Porque les decía, al ser un mero trámite, porque todos están de acuerdo, pues las sucesiones ante notario son un trámite. Un trámite correspondiente, porque mediante ese trámite para poder realizar la formalización de sus derechos sucesorios y que se va a realizar mediante una escritura pública. Esta escritura pública es la de adjudicación, sin embargo, ya vamos a ver que en el procedimiento sucesorio pueden incluso realizarse 3 escrituras públicas, porque las sucesiones se dividen en 3 etapas. Entonces me voy a regresar ahora sí. Perdón, es que yo estaba buscando este concepto y dije, ¿dónde lo dejé? Entonces ahora sí, vamos a ver cuál es la definición de sucesión. En sí, la sucesión es la transmisión de los bienes y derechos en general de una persona por causa de su muerte. Y la transmisión puede ser a título universal o a título particular. A título universal es una herencia o a título particular es un legado. ¿Qué significa a título universal? Porque eso a veces nos confundimos. A título universal es yo nombro herederos a mis 3 hijos o a uno solo de mis hijos
por partes iguales y en porcentajes. Eso es a título universal. ¿Y qué sucede en la herencia? En la herencia heredamos los bienes y los males, como dicen, que aquí les voy a contar un chiste, que lo bueno es que estamos cerrados, no estamos en Facebook ni nada de eso, pero dicen que si el patrimonio es un conjunto de bienes, el matrimonio es un conjunto de males. Entonces, sí, o no, Rocío. Hablando del matrimonio, lo bueno es que yo no estoy casada. Sí, lo siento en la pandemia porque alguien me dijo, ay, no es que estoy casada. Un señor en un testamento me dice, ¿usted no hace divorcios? Y le dije, no, ¿por qué? Y dije, señor, viene a hacer su testamento. Pero miren, para que se acuerden de la herencia, por eso hay que contar los chistes en estos, para que entiendan la diferencia. No crean que por sarcasmo ni nada. Qué bueno que estén casados, los felicito. Pero la herencia, para que se acuerden, es lo bueno y lo malo. O sea, en la herencia es a título universal. Quiere decir que ahí en la bolsa va lo bueno y lo malo. El heredero adquiere el patrimonio y las deudas. Y es en donde en donde debemos poner porcentajes. ¿Qué pasa si en un testamento no ponemos porcentajes? Pues se entiende, generamos una incertidumbre porque se entiende que por partes iguales. La herencia puede ser por testamento o puede ser la herencia legítima, que es la que viene estipulada en el Código Civil. ¿Cuál es la herencia legítima? La que la ley nos otorga por medio del Código Civil. Esa es la legítima. Entonces, la herencia testamentaria es la que mi papá me dejó en el testamento. La legítima es la del Código Civil. La del Código Civil dice, todos heredan por partes iguales y la esposa hereda como un hijo. Pero si yo en el testamento solo pongo 2 herederos y no dije nada, pues se entiende que son por partes iguales. Pero si no pongo, pues también se entiende que es por partes iguales. Pero lo ideal es que sí se especifiquen esos porcentajes, porque en el testamento, la ventaja del testamento es que pongan porcentajes, y si no, pues se entiende que son por partes iguales. Pero así es. Y muy importante en el testamento, pues la ventaja de que vayas a hacer un testamento es que tú te vuelves legislador, tú estás legislando porque estás arriba de la ley y estás decidiendo tus bienes. Si tú vas a hacer un testamento y que esta materia, por eso yo les decía, esta plática está relacionada con muchas otras materias, con garantías de propiedad, con sucesiones, con cómo hacer tu testamento. Aquí es muy importante que ustedes también entiendan antes, y es para efectos de asesorar a sus clientes cómo hacer bien su testamento para que no tengan este tipo de problemas. Aquí en herencia y legado, división de cómo otorgar mi testamento, hay un derecho exclusivo del testamento que es el derecho de acrecer. En la herencia título, el heredero, a diferencia del legatario, solamente mediante el testamento puede acrecer sus bienes si lo estipula ahí en el testamento. Si no lo estipula, pues no existe, y eso en la ley no existe. Por eso todos esos bienes abandonados que están ahí. ¿Qué sucede con los herederos? Herederos por ley, es decir, los herederos de las personas que no tienen testamentos. ¿Qué pasa? Si tienen 3 hijos y estos herederos fallecen, su derecho pasa a otros, a su vez a sus herederos y así sucesivamente, y se hacen esos problemas enormes y enormes. En el testamento los testadores tienen la facultad de estipular, pero es exclusivo que lo puedan estipular ahí, el derecho de acrecer. Ese derecho de acrecer tiene una parte buena y una parte mala. ¿Qué sucede? Yo tengo 3 hijos y yo establezco que tengan un derecho de acrecer. Yo puedo estipular un porcentaje que quiera. Yo le puedo poner 10%, 40%, el porcentaje que yo quiera. Ahí es arbitrario, para eso es mi testamento. Yo puedo ponerles lo que yo quiera. Es,
la ventaja de que estás haciendo un testamento. Y el derecho de acrecer es bueno porque quita problemas, porque ya no pasa a los nietos y los bisnietos y las concubinas, concubinarios y todos esos, o no, chicos. Ahí es donde se hacen los verdaderos problemas, pero tiene una parte mala, porque tiene una parte mala donde los sobrinos odian a los tíos que se quedaron con mi herencia, esos dicen, pero pues ese es solamente el sentir de los sobrinos, pero ahí el abuelito o el testador más bien, pues cortó los problemas. Entonces, eso es únicamente que los alcances de ese derecho a los testadores decidan libremente. Y diga, usted tiene tantos hijos, tiene el derecho de estipular el que pueda acrecer su porcentaje. Esto les da el beneficio de que ya no tengan que estar haciendo más sucesiones, porque hagan las cuentas, cuántas sucesiones tienen que hacer si fallecen y fallecen. ¿Y qué pasa con el derecho de acrecer? Que si son 3, 5, 6, 7, va creciendo el porcentaje. Ejemplo, si son 2 y era 50 y 50, y si estipulas el derecho de acrecer, pues ya es un único heredero y ya no se transmite a las siguientes generaciones. Es fantástico. Para mí es lo ideal. Es exclusivo de los testamentos, por eso en la legítima, es decir, cuando los notarios decimos la legítima, no es la hija legítima, chicos, es la sucesión legítima, siempre, tomen nota de eso, la legítima para nosotros es la sucesión legítima. ¿Qué pasa en la legítima? En la legítima es no, tenía 7 hijos, pero ya murió, ábrete la sucesión del otro y del otro y del otro. Maravilloso y fantástico el derecho de acrecer, pero ese es el derecho de la película de terror que matan al hermano para quedarse todo y se queda uno único malvado. Ese es lo malo, esa es la parte buena y la mala, pero cada quien decide lo que quiere hacer con su vida, con sus cosas, pero para mí es fantástico porque acaba con muchos problemas y bueno, pues es arbitrario. El porcentaje es arbitrario, el ponerlo o no. Cada quien conoce a su familia. Hay quien sí quiere proteger a sus nietos y dice, no, yo sí le dejo a mis nietos. Para eso también están las cláusulas de sustitución y puedes poner a falta de ellos a mis nietos Juan y Pedro, tal, y pues ya se estipula allí. Pero sí era importante para mí decirles cuál es la diferencia entre uno y otro, los bienes y los males, y que se acuerden muy bien de esto, porque si no, luego, por eso confundimos la sucesión legítima con la sucesión testamentaria y no la entendemos a la herencia y al legado. ¿Qué pasa en el legado? El legado es muy sencillito. El legado es una designación de un patrimonio específico que puede ser bien mueble o inmueble. Puede no ser mueble, pero puede también ser, puede no ser inmueble. Y en el legado es algo determinado. No puede ser algo indeterminado, si no, no es legado. ¿Puede ser algo futuro? Sí, puede ser algo futuro, pero determinado. Tiene que ser algo, la característica de un legado es que debe ser algo totalmente determinado. Una cantidad, un inmueble o un mueble específico. Y el legado puede ser condicionado, así como la herencia, pero también la herencia adquieres bienes y la herencia adquieres derechos y obligaciones y en el legado puedes tener una carga, es decir, se conoce como carga, es decir, puedes tener una condición, te lo doy a cambio de, y hay ciertas reglas que especifica el Código Civil que no se pueden y otras que sí se pueden. Ejemplo, no se puede estipular tener o no tener estado civil, ejemplo, sí, siempre y cuando se case con no sé qué, porque hay personas que tienen reglas muy locas y esas no se pueden, pero salvo esas reglas específicas, sí se pueden poner otras reglas que son, ejemplo, te dejo la casa, pero que vivas en la casa con mi hijo, ejemplo, ¿no? Esa sí se vale. Otras no vendas la casa, esa no se vale. ¿Sí? O sea, son las reglas prohibidas son muy sencillitas y son, en general yo les explico a los clientes, las que no se valen son las que son prohibitivas de tus garantías.
o sea, que trabajes o no trabajes, que no te salgas de la casa, que no vendas, porque pues no, esas no se valen. Que no te cases, que esas no se valen. Pero salvo las prohibitivas que vayan en contra de tus propias garantías, pues las otras sí las podemos estipular. Hay unas muy chifladas, pero bueno, luego a veces las ponemos aunque sabemos que no se valen, las ponemos porque los testadores son muy necios, pero sabemos que se tienen por no puestas. Pero en el legado debe ser, o la regla general debe ser algo determinado y específico y descrito. Entonces, cuando las personas o los clientes van a estipular un legado, les pedimos el título de propiedad tratándose de bienes inmuebles. ¿Por qué? Porque si el legado no es específico, no le damos una certeza a los legatarios y cuando van a abrir la sucesión y en peligro la abren conmigo. Y yo misma me hice harakiri, ¿no? Y, ay, ¿dónde está la escritura? No, hay que pedirles la escritura para poner hasta los antecedentes, todo correctamente para que ese legatario tenga una certeza. Entonces, avanzamos. Aquí está el concepto para que lo tengan en su... nada más como apunte, ¿no? Y los tipos de sucesión, la sucesión legítima, como les decía, cuando nosotros decimos sucesión legítima, nos referimos cuando decimos la legítima, nos referimos a sucesión, no a la hija ilegítima. Ya no existen esos motes. Está contemplada en el artículo 6.144. La sucesión legítima es también, bueno, no se preocupen si alguien no hizo su testamento, está contemplada su sucesión, su transmisión después de su muerte. La herencia se define por la voluntad del testador o disposición de la ley. O sea, la ley contempla el que alguien no haga su testamento. Muchas personas nunca lo hacen. ¿Y qué pasa? Aquí está la lista. Lo vamos a revisar porque sí es muy importante. ¿Quiénes tienen derecho a heredar cuando alguien no tiene testamento? Primero, los descendientes. ¿Quiénes son los descendientes? Sus hijos. ¿Quiénes son el cónyuge? La esposa. Los ascendientes, los padres. Los ascendientes también son los abuelos, ojo. Si los ascendientes, los primeros son los padres, pero también los abuelos. O sea, si no tiene papás, pero tiene abuelos, son los abuelos. Los parientes colaterales. ¿Quiénes son? Pues son sus primos. Primero, los colaterales también son los hermanos y luego son sus primos, hasta el 4º grado, ahí están. O sea que hay muchos que pueden heredar. Después la concubina, ojo, y si no hay nadie, pero está la concubina o el concubinario, va a poder heredar. Pero la concubina no es primero, está como al final. Pero hay personas que no tienen parientes ninguno, pero está la concubina, O sea, no adquiere, aunque sea su concubina, no adquiere... No es primero, no. No adquiere la posición de concubina. O sea, no, es que la concubina sí hereda, pero no hereda primeramente. Primero hereda a los padres. Luego, a falta, ahí está ya, la 2. Está hasta en otro artículo, en otra fracción. A falta de los anteriores, el sistema de desarrollo integral, o sea, el DIF. Es importante precisar que en términos de ley, los parientes más próximos, aquí está el fundamento de que la concubina sería al final, los más próximos excluyen a los remotos, salvo disposición legal en contra, y que los parientes que se hallaren en el mismo grado heredan por partes iguales. Pero por eso son los pleitos, por eso sí hay que hacer testamento, pero si no hacen testamento y se ponen de acuerdo, pueden también acudir con el notario. ¿No le puedes heredar al lugar? No, en México no, en Estados Unidos sí. Ahora, ¿qué le puedes? A los animales no les puedes heredar, pero ¿qué puedes estipular? Sí puedes constituir un patrimonio para una fundación. La sucesión testamentaria es la transmisión de los bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de una persona a los herederos y que hayan determinado en un instrumento público notarial denominado testamento.
El concepto, nuestro código define el testamento como un acto personalísimo, revocable, libre, solemne, por el cual una persona dispone de sus bienes y derechos y declara o cumple deberes para después de su muerte. Toda disposición debe entenderse en el sentido literal de la palabra, al no ser que aparezca con manifiesta claridad que fue otra la voluntad del testador. Por eso es importante pedir informe para saber cuál fue la última. En caso de duda sobre el contenido e interpretación, se observa lo que parezca conforme a la intención del testador. Y cuando se impugna o se tiene conocimiento de alguna otra disposición, pues obviamente que lo tiene que conocer un juez. Esta ya la vimos. Los requisitos para iniciar la sucesión ante el notario. Aquí tenemos el fundamento del Código de Procedimientos Civiles y que es muy importante en esta, les quería yo aclarar. La sucesión ante el notario se puede hacer continuar la sucesión, abrirse en un juzgado y continuarse en cualquier momento. Por ejemplo, me decía un cliente que la albacea de la sucesión no quería venir a la notaría y que ellos querían nombrar otro. Le dije, tienen que ir con un juez, yo no puedo abrirla así. Pero una vez que ya nombre el juez a la albacea, la pueden continuar aquí. Porque si ya nada más eso es la controversia, cuando ustedes ya tengan albacea, soliciten que la continúen aquí, ya la hacemos aquí más rápido. En cualquier momento, el Código de Procedimientos Civiles dice que una vez que se pongan de acuerdo, pueden continuar el trámite ante el notario público. Lo del principio, ¿verdad? Que no puedes determinar y estar a favor o en contra de alguien. Exacto, porque como el notario no tiene esa facultad jurisdiccional, pues no puede realizarla. Pero si al principio no querían acudir con el notario, pero después ya se pusieron de acuerdo, pues en cualquier momento pueden continuarlo y ya le dicen al juez, queremos continuar ante el notario y lo mandan a cualquier notaría del Estado de México. Esto todo es del Estado de México. ¿Y cuál es? Dice testamentaria, ojo, o intestamentaria, estos son los requisitos. 1, que no haya controversia entre las partes, lo que yo les decía al inicio. Que todos los herederos cuenten con capacidad, y yo diría legatarios, porque si hay legado, pues deben de tener capacidad de ejercicio. ¿Qué pasa si hay un menor de edad o si hay alguna persona con discapacidad dentro de la herencia o legado? Es judicial, a fuerza. Cuando la tramitación de los procedimientos sucesorios surja un conflicto de intereses entre los herederos o presuntos herederos, el notario se abstendrá de seguir conociendo el asunto y remitirá de inmediato las actuaciones al juez competente. O se los devuelve y ellos tendrán que hacerlo. Sí, o sea, porque incluso yo aquí agregaría, pues el notario no tiene que solicitar, el notario no tiene ni facultad de presentarlo al juzgado, se los regresa y ellos que lo presenten como lo consideren conveniente. Las etapas del procedimiento testamentario. A solicitud de los herederos y albacea, el notario inicia el procedimiento testamentario constatando en primera instancia que el testamento presentado sea el último otorgado. Para ello, ¿cómo vas a ver? Pues para ello solicita el archivo de notarías del Estado, del Registro Nacional de Avisos de Testamento, del Archivo General del Poder Judicial. Son 2. Primero, en el Archivo General de Notarías está enlazado al Sistema Nacional. Ahí nos van a decir cuál fue su última disposición. ¿Qué pasa si ahí resulta que ese testamento, ejemplo, a mí me hacen una solicitud por escrito y me dicen, me presentan el original de un testamento del notario 51 y vienen 5 personas, pero a mí mi informe del archivo de notarías me dice que hay un testamento de la Ciudad de México y que es del 5. Les tengo que regresar y les digo, este no corresponde, hay otro. Porque yo me estoy percatando que ese no es el último. Y el archivo general está enlazado, como aquí lo señala, al Registro Nacional de Avisos de Testamento. ¿A partir de qué fecha están enlazados?
Pues cuando se firmó el convenio, yo creo que el registro se creó hace 5 años. Tengo entendido 5 años. Tenemos, pero además se enlazó también a nivel internacional porque se hacen testamentos ya en las sedes de los consulados. Entonces, cada vez se va fortaleciendo estos registros y sí hay testamentos más viejitos, pero bueno, ya eso es como que ya es más difícil, cada día es más difícil que existan ocultos esos testamentos, sí se está registrados, pero también se pide al archivo del Poder Judicial, así como al Instituto de la Función Registral, porque anteriormente en el IFREM, que antes era el Registro Público de la Propiedad, había unos testamentos hológrafos que se depositaban ahí, entonces, bueno, por si acaso esos testamentos, se solicitan esos 3 informes, de la existencia de esos 3 informes. No obstante eso, bueno, sí, posteriormente eso se hace la radicación de la sucesión y el reconocimiento de la validez del testamento. Es importante señalar que el heredero o legatario cuenta con plena libertad para aceptar o repudiar la herencia. ¿Sí? ¿Qué significa? La herencia, el legado y la institución porque todas ellas son instituciones jurídicas y ahorita lo vamos a ver, el albaceazgo, la institución del albaceazgo, son voluntarias, a nadie pueden obligarnos no, te vienes porque tienes que aceptar la herencia de tu papá y hay personas que viven hasta en otro país o que no quieren eso. No son forzosas, tienen plena libertad, pero sí tienen que comparecer. El problema de esto es que sí, los herederos o legatarios nombrados sí tienen que venir, pero pueden venir mediante un apoderado. No, o sea, pueden, si viven en el extranjero, pueden ir al consulado para nombrar apoderado a alguien que sí viva aquí. Incluso, nada más que en el caso de los repudios, para repudiar se requiere una cláusula especial de repudio. Es como la donación. Como en la donación en el repudio yo voy a perder mi derecho, debo específicamente autorizar para repudiar. No puedo decirlo así generalmente. Nombro mi apoderado y que mi apoderado repudie. No. Tengo que estar cierto de que estoy autorizándolo para repudiar en la sucesión a bienes de tal persona, o sea, debe ser un poder especial, con cláusula especial. Y aquí vamos para la institución del albacea. Como les decía, el cargo de albacea también es voluntario, quien lo acepte queda obligado al desempeño del mismo. El albacea es un representante legal de cuyos y tiene las siguientes obligaciones: el aseguramiento de los bienes de la sucesión, o sea, está administrando bienes, la formación del inventario y el avalúo, la administración de los bienes y rendición de las cuentas, el pago de deudas mortuorias, hereditarias y testamentarias, la partición o proyecto de partición, adjudicación de los bienes, la defensa en juicio y fuera de él de los bienes de la sucesión y de la validez del testamento, el representar a la sucesión en juicio y las demás que le imponga la ley. Posteriormente a que se radicó el testamento, se procede. Recuerden que estamos en el trámite testamentario. Se avanzaría a la segunda etapa, que es la de inventario y avalúo, y una vez radicada la sucesión, el albacea debe iniciar, hacer y presentar el inventario y avalúo de los bienes que integran la masa hereditaria. Aquí, ¿qué pasa si después del testamento se percatan que había otros bienes que no están señalados en el testamento? Es una pregunta muy interesante y ha sucedido muchísimo. Esa propiedad quedaría intestada.
y tendrían que abrir una sucesión intestamentaria y es otro procedimiento aparte. En un procedimiento testamentario no pueden incluir en el inventario una propiedad no señalada en el testamento, a menos que el testamento diga todos mis bienes presentes y futuros, etcétera, etcétera. Si ese testamento no lo dice específicamente, quedaría la propiedad fuera. Por eso es importante que en el testamento señale el notario bienes presentes y futuros para que todos queden contemplados. Y en el caso de, hay muchos testamentos que todo lo señalan por legados y no le ponen mis bienes futuros, esas propiedades quedan fuera de la sucesión. Entonces, sí es muy importante que en las sucesiones testamentarias el albacea tenga la facultad de inventariar bienes futuros. Yo me he encontrado testamentos que no dicen los bienes que se adquieran después de mi testamento y hemos tenido que decirles, debemos abrir 2 sucesiones, una testamentaria y una intestamentaria. Entonces, es importante que lo señalen en el testamento de los bienes presentes y futuros y también bienes, derechos, acciones. Si no dice bienes y derechos y acciones, y hay acciones, no están contempladas. O sea, hay que ser muy específicos en los testamentos. En una sucesión testamentaria, si no está especificado, el albacea no tiene facultad de inventariar esos bienes y se quedarían fuera de la sucesión testamentaria. ¿Por qué? Pues porque el testamento es muy específico. Ahora sí que es como un contrato o es como el fideicomiso. El fideicomiso es un instrumento muy eficaz, igual que el testamento, pero es un instrumento que si no dice, pues no dice. Exacto, y no existe. Y si no dice, pues no se puede inventar, porque esa es la palabra, no podemos inventar lo que el testador no dijo. Y si no lo dijo, no lo dijo y no está contemplado y está intestado. Entonces, por eso es muy importante asesorar a los clientes para que al momento de decir en el testamento señalen todo, mis bienes muebles e inmuebles, presentes y futuros, todos mis bienes, acciones, derechos, patrimonio. Las cuentas de cheques se rigen por una ley especial que es el contrato bancario y de preferencia deben estipular ahí un beneficiario. ¿Qué pasa si no? Si lo omiten, sí entra la sucesión, pero si no lo omiten, el banco le va a dar al beneficiario porque es como el contrato de seguro, que es un contrato mercantil especial, que está primero el contrato y que el contrato tiene sus reglas y que dice, a mí me dijiste que le diera el patrimonio a esta persona y aunque tu testamento diga otra cosa, yo no se lo puedo dar porque este es un contrato, no forma parte de tu sucesión. Igual el banco se rige por un contrato en el que tú llevaste un dinero y no lo entiende el banco de otra forma, a menos que no tenga un beneficiario. Si tiene un beneficiario, el banco va a decir, a ver, tú veniste a hacer un contrato y este contrato tiene cláusulas específicas que se rigen por la ley bancaria que dice que si tú no estás, se lo dé a tal persona y yo se lo tengo que dar porque esto se rige por ese contrato. Más allá del testamento. Sí, porque el testamento es de orden civil y este es de orden mercantil, no, en este caso bancario. Y yo tengo que, o sea, yo cuando tú veniste a hacer este contrato, tú mismo me dijiste que se lo diera a tal persona y ni tú mismo te puedes contradecir, te estás contradiciendo, ¿no? Entonces, si tú te quieres contradecir con el banco, tienes que venir al banco, no al testamento, ¿sabes? Ejemplo de eso mismo es la ley agraria. Si tú si tú tienes derechos agrarios y la ley agraria es un régimen distinto al civil, a eso me refiero. La ley bancaria es un régimen distinto al civil, se rige por leyes distintas. Si tú te quieres contradecir de lo agrario, tienes que ir a un lugar especial que es el Registro Agrario Nacional y cambiar tu lista de sucesores. Si lo pones en tu testamento, lo único que vas a generar es controversia. El RAN no le va a hacer caso a tu testamento. El RAN tiene reglas
federales específicas que dicen cómo se suceden los bienes de derechos agrarios, y el RAN no le va a hacer caso a tu testamento. Hay un testamento agrario, hay una lista de sucesores, y si tú quieres dejarle a otra persona, no puedes hacerlo en un documento civil porque tiene un orden distinto. Entonces, por eso es que el banco no le va a hacer caso a tu testamento, le va a hacer caso a tu contrato. Entonces, ¿qué más? ¿En qué iba yo? Radicada la sucesión. Inventario. Concluido y aprobado el inventario, que es muy importante que en el caso del testamento, que el albacea tenga la facultad para ello, sí era muy, muy importante aclararlo. El albacea puede proceder a la liquidación de la herencia. En primer lugar, serán pagadas las deudas y los causados de la última y las deudas causadas por la enfermedad del autor de la herencia o las que hayan motivado su muerte. En segundo lugar, se pagan los gastos de rigurosa conservación, administración del patrimonio hereditario, así como los créditos alimentarios. Si para hacer los pagos de las deudas del autor de la sucesión y si hubiere dinero de la herencia, el albacea propondrá la venta de los bienes muebles y aún de los inmuebles. Sí se pueden vender los inmuebles, pero para ello se requiere la aprobación de todos los herederos. Aprobado el inventario, avalúo y la cuenta de administración, el albacea debe hacer partición de herencia en los términos que haya señalado el testador, porque estamos en la testamentaria. Y bueno, ya llegamos finalmente a la adjudicación. La partición y adjudicación constará en escritura pública siempre que en la herencia haya bienes cuya enajenación deba hacerse en esta formalidad. En este sentido, el notario en un segundo instrumento hará constar la continuación del procedimiento sucesorio testamentario, pudiendo llegar hasta la conclusión del mismo y consignando en su protocolo a solicitud del albacea y herederos o legatarios las etapas ya señaladas, consistente en inventario, avalúos, administración, rendición de cuentas, partición y adjudicación. Digo, si se trata de adjudicar otro tipo de propiedades, también se puede hacer una escritura parcialmente. Aquí se los voy a poner. Al final se los pongo. Se pueden hacer escrituras parciales que también que no se traten de inmuebles y que sean que se refieran a herederos o a inmuebles parcialmente, para que cada uno de ellos tenga escritura, sí se puede. O, por ejemplo, si el inmueble, uno está en Sinaloa, otro está en Veracruz, y las escrituras van a andar de aquí para allá, y para que no tengan... Porque, ¿qué sucede? Y es muy complejo si les adjudicamos 15 propiedades a 10 personas en uno solo, y ese instrumento va a andar en todos lados. Si eso lo vuelve muy complejo, y además esa información que todos ellos van a compartir con todos, si se quiere, sí se puede hacer adjudicación parcial, y se llama, se puede poner información conducente, esa es la palabra que ponemos, para este heredero solo le ponemos la información conducente o la que le importa a tal persona, para no revolverles a todos en un título de propiedad, porque además la adjudicación es el título de propiedad para siempre de alguien. Para que no sea toda esa salsa, se lo podemos hacer parcial. Yo sí lo recomiendo mucho. Cuando la masa hereditaria es muy grande, cuando es muy complicado, mejor hacer adjudicación parcial para cada uno de ellos, su escritura. Y ya si es que son bienes muebles o muy particulares, también hacer una escritura parcial para que esa persona tenga su derecho aparte. No tiene caso meter ahí todo en una bolsa, porque se hacen muy complicadas esas escrituras, contienen muchos antecedentes de cosas que todo el mundo lo va a leer ahí y luego ni le entienden las autoridades. Recuerden siempre que una escritura no tiene fecha de caducidad y siempre va a ser mi título de propiedad, y entre más cosas se le pongan, menos le entiende la gente. Entonces, entre más sencillito quede, pues es mejor. Hacemos una de inventarios y avalúos, ahí inventariamos, ahí ponemos todo, pero ya la de adjudicación, a mí me gusta hacerla para cada persona muy particular y que solo tenga su derecho específico, y así queda muy bonito porque cada quien le entiende a lo que le tiene que entender.
Y ahora entonces iríamos con este otro procedimiento que es el intestamentario, que este es al que le decimos la legítima, que no es la hija legítima, ¿ok? Entonces, este también lo podemos hacer los notarios, afortunadamente, como ya vimos en los requisitos, que se necesita o sea, los dos más que tengan generales es que no haya pleito, que no haya infantes, que no haya bronca, que no haya problemas, que todos sean felices. Como ya se mencionó, el intestamentario también es conocido como sucesión, ahí está, que legítimo. En este procedimiento, la primera etapa consiste en radicación de la sucesión intestamentaria a bienes del señor, de la señora, etc. Cada sucesión es por persona, o sea, aquí no, aunque estén casados, aunque se murieron juntos, iban en todo, es por persona, es una sucesión. Tenemos que abrir la sucesión, la otra sucesión. Es más, como yo les decía anteriormente, de una sola persona podemos abrir dos sucesiones, la testamentaria y la intestamentaria. Cuando la persona dejó testamento, pero no especificó ciertos bienes, tenemos que abrir dos sucesiones de la misma persona. Entonces, es por persona, es individual, no se puede abrir de dos personas. Es totalmente específico de cada persona. No se puede de dos personas. Aunque estén casados bajo el régimen de sociedad, no se puede. Tienen que pagar el trámite por persona. Y es solicitada por los presuntos herederos. ¿Por qué en el momento de su solicitud ponemos presuntos? Porque no sabemos, el notario no sabe al momento de que me solicita. Aquí cuando se pone es solicitada por los presuntos, yo no le puedo llamar herederos hasta que la radique. Así se llama, radicar. Cuando no hay testamento, se dice radicar cuando ya se nombran herederos. En esta etapa, los presuntos herederos acreditan su entroncamiento con el autor de la sucesión en términos de lo establecido por el 644, que es el artículo que ya les leí de las concubinas. Con eso se acuerdan bien, ¿verdad, Mario? Radicada la sucesión al... novias, no, concubina. Concubinas son 2 años, recuerden, viviendo juntos. Radicada la sucesión, el notario procede a recabar del archivo, igual, son mismos informes. Porque ¿qué tal si a mí me traen la sucesión legítima y si había testamento? Ya no es legítima, entonces ya se tiene que cambiar. Porque si a mí me dicen que era legítima y el informe me viene con testamento, se los devuelvo. Igual lo mismo, les tengo que informar, les hago un documento donde les informo que el trámite no es procedente y les digo que tienen que continuarlo pues como proceda, porque qué tal si ni siquiera son ellos. A lo mejor le dejó a la güerita de enfrente, ¿no? No sé, o a otra persona. Porque yo no voy a conocer, o sea, a mí me dan el informe de que hay un testamento, pero yo no lo sé, ¿verdad? Entonces, ahí les digo, miren, la respuesta es que no, ustedes, por eso se dice presuntos herederos, porque ¿qué tal si los herederos son otros? Se completan, pero si todo está bien y no hay testamento como ellos me decían, de no existir, en caso de no existir, el notario da a conocer el contenido de la escritura y ahí sí hace una escritura de erradicación y por medio de publicaciones que mandate el artículo 70 del reglamento de la ley del notariado del Estado de México, se hacen publicar en la Gaceta y en el periódico de mayor circulación. Realizadas las publicaciones, el notario hará constar en un segundo instrumento la declaración de testigos, así como el nombramiento de herederos, en su caso el repudio, así como el nombramiento de albacea, y en este sentido procede a tomar la declaración de 2 testigos idóneos a su juicio, quienes declaran bajo protesta de decir verdad si los comparecientes son las únicas personas con derecho a heredar. Hace constar que los comparecientes se reconocen recíprocamente esos derechos, hace constar la designación de albacea, su aceptación y discernimiento, así como la constitución o dispensa de una causación correspondiente. Finalmente, el notario, en términos de lo establecido por el artículo 72 del reglamento de la ley del notariado, hará constar en el mismo instrumento
de adjudicación, pero ese ya es en la segunda etapa, el inventario y avalúo de los bienes de la sucesión formulado por el albacea en un segundo instrumento. En un segundo instrumento puede hacer las dos últimas etapas, el inventario y el avalúo, la aprobación de cuentas de administración, la dispensa de su rendición o la rendición por parte de los herederos, la aprobación del proyecto de partición por parte de los herederos, pero sí, en una primera es la radicación, es la aceptación del cargo de albacea y el reconocimiento de los herederos, y en una segunda, el inventario y la adjudicación pueden ser tres, un inventario y en la que siguen las adjudicaciones por partes o todas completas, como mejor les convenga a ellos. Y para concluir el trámite se hace constar la adjudicación que se requiera, las que requieren esta formalidad, que yo les recomiendo que sean todas, aunque no lo requieran, yo les recomiendo que sí lo hagan, así sean las fotos, le adjudicamos y le entregamos. Siempre el albacea debe hacer constar que entregó las cosas para que estén todos de acuerdo, y más en trámites notariales donde todos deben de estar de acuerdo. Las adjudicaciones, como yo les decía, pueden ser parciales, por propiedades, por herederos o legatarios, y en todos los casos siempre deben estar de acuerdo los comparecientes cuando son ante notario. Y los legados, ojo, los legados se pagan antes que las herencias. Primero se les da a los legatarios los bienes y después a los herederos. Primero lo dice el Código Civil, el legado se tiene que entregar antes que la herencia. Y bueno, ya terminé. Y hay una pregunta. ¿La albacea a veces se queda estipulado que se le paga al albacea? El albacea tiene derecho a cobrar un 2% de la masa heredada. No tengo el fundamento, se los mando por escrito. El albacea tiene un derecho a cobrar, pero como lo estipulé por ahí, lo pueden dispensar de rendir cuentas y lo pueden dispensar de ese pago. Pero si el albacea se aferra en cobrar, pues tiene que cobrar. Puede cobrar. Okay. Muchísimas gracias, Tere. Y tengo aquí algunas preguntas de los participantes. Vamos a regresar un poquito ahí arribita. No, arriba. Cierra el micrófono. Allá, mira. Exacto, ahí estamos. Perdón, ahora sí es que teníamos problemas con el audio. Voy haciéndoles algunas preguntas, algunas son repetidas y van abriendo ustedes el micrófono y yo lo voy cerrando, ¿les parece? Nos preguntan por aquí que cuál es el costo notarial para hacer una sucesión. En promedio 30,000 pesos, 10,000 pesos aproximadamente por cada etapa, es decir, radicación en testamentaria o nombramiento de albacea y reconocimiento de herederos, 10,000 pesos, 10,000 pesos inventario y 10,000 pesos las adjudicaciones. Es solo el trámite sucesorio. Como saben, las enajenaciones se tienen que tasar como las compraventas, ya de acuerdo a lo que marca el arancel, pero solo la sucesión en promedio 30,000 pesos. Ese precio que estás dando es criterio de cada... Es criterio de cada notario. O sea, yo les estoy dando pero más o menos cuestan eso en todos lados. Ok, bueno, después tenemos dos preguntas más, que son... Creo que tenemos el micrófono abierto. Hay que cerrarlo. Ahí está. Ok. Preguntan que cuáles eran las obligaciones y derechos de los albaceas. En dos preguntas que esa parte ya la contestamos. Preguntan que qué sucede cuando fallece el albacea. Es muy buena pregunta. Miren, cuando vienen los clientes a hacer testamento, casi todos los notarios les decimos, nombre albacea sustituto. Es más, yo les sugiero que nombren 2 albaceas, porque el cargo de albacea es un cargo difícil. No siempre pueden ir y venir y representar. Y
¿qué sucede si fallece el albacea? Pues tienen que nombrar otro. ¿Y qué sucede si el testamento no tiene considerado un albacea sustituto? Así como los herederos tienen contemplado un heredero sustituto, si tiene contemplado el albacea sustituto y estamos hablando de un juicio, de un trámite sucesorio testamentario o un juicio sucesorio testamentario, pues entra en funciones el sustituto, no hay problema. Pero si no lo contemplaron, se tienen que ir a juicio, como yo decía en el ejemplo, y si lo están haciendo ante notario, pero no lo contemplaron, se tienen que ir a juicio. Si todos están de acuerdo, tenemos que cambiar de sucesión, abrir la legítima, nombrar al albacea. Es un relajo. Pero si no están de acuerdo, se tienen que ir al juicio para que se pongan de acuerdo allá y pueden después regresar al trámite notarial. El cargo de albacea sí tiene que ser supervisado por un juez si no están de acuerdo. ¿Por qué? Porque el único que puede nombrar albacea o poner el orden a falta de los herederos es el juez. O sea, si existe una disparidad en votos y todo eso, el único que puede decir el juez, yo nombro, o sea, yo pongo, es el juez. Pero aquí en notaría lo podemos subsanar en la sucesión legítima solo si están de acuerdo. Pero tendríamos que cambiar de la intestamentaria a la testamentaria, porque si no está contemplado en el testamento, ya no es testamentaria. Ya cambiaríamos a la testamentaria. Ok, entonces cerramos ahí y... Una pregunta. Si a la hora de que se vendan los inmuebles de ese patrimonio que tenga en una sucesión intestamentaria, el dinero que se obtiene va directo a una cuenta del albacea y el albacea después reparte, o cómo quedaría ahí en ese momento. Muy bien. Miren, las cuentas bancarias pueden seguir siendo las cuentas del decuyus. Como el albacea tiene la facultad de representar al decuyus, puede seguir administrando las cuentas bancarias. Pueden abrir cuentas de sucesión, pueden seguir administrando cuentas del decuyus o pueden dispersar el dinero a cada uno de los herederos. Eso ya deben de decidirlo entre ellos. El albacea es un administrador, tiene que rendir cuentas. Tratándose de una venta de sucesión, debe ponerse de acuerdo con los... El albacea debe ponerse de acuerdo y firman todos. No puede faltar ninguna firma en una venta de sucesión. Firman todos y en ese momento deben estar satisfechos. Recuerden que tenemos que dar aviso de ley antilavado y cada uno de los herederos puede recibir directamente el pago o puede recibirlo el albacea y el dispersarlo. Porque además, yo creo que aquí, dependiendo de la sucesión, tiene que saber, ¿para qué es el dinero? ¿Para ellos? Entonces es adjudicación. O el dinero es para deudas. Ahí sería resuelta la pregunta, Laurita. Si es para deudas, lo debe recibir el albacea y él dispersarlo y ya darle el remanente. Pero si es para ellos, entonces pues sí lo pueden recibir ellos y ya pagar directamente el impuesto. El notario lo va a retener y el impuesto se paga siempre a nombre de la sucesión, porque el impuesto no lo están pagando en lo individual ellos, lo está pagando la sucesión. Y el albacea puede, como yo te decía, dispersar el dinero en una cuenta de la albacea o en una cuenta de la sucesión o incluso en una cuenta que siga estando a nombre del decuyus y que maneje la albacea porque es su representante legal. Gracias. Ok, gracias. Continuamos con... ¿Está cerrado el micrófono? Ok, continuamos con las preguntas. Dice, si existe más de un testamento, solo tiene valor el último, ¿no? Eso ya lo habíamos aclarado. Pregunta Samuel del Carmen, ¿tiene costo repudiar una herencia? O sea, ¿genera algún costo? ¿Qué? ¿Repudiar la herencia? ¿Tiene un costo fiscal? Sí, porque, ejemplo, anteriormente no lo tenía, pero ya modificaron código financiero para efectos del traslado. Antes no lo tenía. No tiene un costo aquí en notaría.
no tiene un costo. Pero cuando al final en la adjudicación, cuando encuentran las tesorerías ese repudio, sí nos van a cobrar el repudio. Y también en registro ya nos están cobrando el acto del repudio. Ok, ahí entonces aplica la pregunta que nos hace Tomás Ruiz. Dice, cuando se repudia, ¿se va a pagar más impuestos? No, no se va a pagar más impuestos, se va a pagar un acto jurídico de transmisión por ese repudio, porque anteriormente no se pagaba nada y ahora sí. Ok. ¿El albacea conoce siempre el contenido del testamento? No, no siempre, pero es lo ideal. Yo les recomiendo siempre al testador, dígale al albacea qué es el albacea. Que no dice que es un terror. No, bueno, que sí es el albacea, pero que el albacea albacea conozca el contenido del testamento. Sí, podría, no hay problema. Al menos que sea el albacea. Debería conocerlo. Que conozca el contenido, pues no está obligado, ¿verdad? Aquí nos preguntan, ¿la personalidad del albacea tiene una vigencia? Pues. Bueno, es que el Código Civil dice que tiene un año para tramitar la sucesión, ¿eh? No es que tenga una vigencia, es que el Código Civil sí dice que tiene un año, o sea, debería hacerlo rápido, debería, pero como debería es un tiempo pospretérito, que el pospretérito es como que a ver si sucede. Ok, pero estamos hablando ya de la fecha a partir de cuyus, o sea que ya el de cuyus. A partir de que murió, el Código Civil dice, el albacea tiene obligación de abrir la sucesión en un año. Ok, bueno. Pero no marca una vigencia, ¿sabes? Entonces, pues no, hay sucesiones que llevan 20 años y ahí siguen. Ok, aquí viene un caso muy específico, licenciada. Dice, si el papá murió y no se hizo la sucesión testamentaria dejando a la mamá como heredera y ahora la mamá murió, ¿se tiene que hacer una sucesión por cada uno? Sí. Ya se llama acumulación, o sea, ya tienes que hacer ambas sucesiones, pero abres la de la mamá, primero haces la del papá y después haces la de la mamá. Pero lo ideal aquí es traer los dos testamentos y hacerle la notaría y aquí nos echamos más rápido. En una sola, okay. Sí, no hay menores y sí tienen todos esos requisitos. De acuerdo. Los bienes... Es cada uno, eso sí. Okay. Tenemos otra pregunta. ¿Los bienes de orden ejidal son objeto de herencia? Bueno, lo que les decía, los bienes ejidales no son bienes, son derechos. Las propiedades agrarias, la propiedad en general la ostenta un núcleo, son bienes sociales y son de un grupo. La propiedad agraria es de todos. El ejidatario tiene un derecho nada más, o sea, no tiene la propiedad de la parcela, tiene el derecho de usar su parcela. Por lo tanto, ese derecho solamente se lo puede dejar a una sola persona y es indivisible. Por eso tiene una lista de sucesores en el que prioritariamente se lo deja su derecho a un hijo, después a otro hijo, después así, o a su esposa o a quien él quiera. ¿Qué sucede en materia agraria? La materia agraria está por encima de la materia civil y se rige por las leyes de orden federal y tiene su lista de sucesores el RAN, no le va a hacer caso al testamento, le va a hacer caso a lo que diga su lista de sucesores. A falta de ello, entonces tiene que hacerse un juicio agrario. Entonces, hay que, si tienen, no es propiedad agraria, si tienen derechos agrarios, hay que hacer la lista de sucesores, hay que mantenerla al día, porque si no hay que hacer un juicio agrario, se quedaría como que intestado allá. Y si el testamento civil lo dice, pues eso sirve de prueba, pero de todas formas hay que hacer un juicio agrario. Ok, una otra pregunta respecto a lo que comentó hace un momento de los albaceas. Tienes un albacea y tienes un, comentó el nombre del segundo albacea es sustituto. Albacea sustituto. Ok, por ejemplo, aquí hacen un comentario y dice que si hay 3 albaceas, Sí puede, dos de 3 pueden tomar decisiones sobre la herencia. De preferencia, yo les recomiendo que sean 2. 3 ya se me hacen multitud, pero sí se puede. El cargo de albacea, les decía, el albacea es una institución, se puede hacer de forma conjunta, pero hay que estipular las reglas. En el testamento ustedes mandan, ustedes pueden estipular cómo. De preferencia eso es ideal para cuando se tienen muchas propiedades. Sí pueden ser 3, pero hay que estipular las reglas. 3 para qué, de qué forma, cómo se van a poner de acuerdo. Ejemplo, 1,
para que administre los bienes, otro que firme cheques y cuentas, otro que, o sea, sí, pero pon las reglas, porque si tú dices 3 se van a pelear. O sea, 3 así nomás está difícil. El Código Civil lo dibujó, lo estipuló, lo reglamentó, por decirlo de alguna forma, pensando en 1. El Código Civil no se imaginó 3. Entonces, si tú lo pones 3 y no pones las reglas, va a haber un problema ahí. Si tú pones 3 y pones las reglas de los 3, está fantástico, porque esos 3 van a funcionar cada uno para lo que tú te imaginaste esos 3, porque, y es más, si uno se muere, ahí están los otros 2, etcétera. Y puede haber albaceas conjuntos y sustitutos, es si uno se muere, entra el otro, o puede ser, el cargo puede ejercerse por varias personas, si se puede. Pero hay que poner esas reglas para que no se peleen. Ok. En caso que una albacea quedara incapacitado de sus facultades, ahí nos vamos a un juicio. Es como el fallecimiento, ¿no? Pues ya no puede ejercer el cargo. Ahí es el juez el que determina. Tendrían, si están en una sucesión testamentaria, pues los herederos tendrían que dar aviso y pues se tienen que ir a un juez para elegir otro albacea si no hay otro, ¿no? Okay. Sí, porque no puede ejercerlo. Okay. No puede ser albacea si no es que no puede ser albacea ni nada. Ni nada, sí, Ok, por cuestiones de tiempo nos vamos a ir con 2 últimas preguntas. Tenemos a Nay Villegas, dice, si no se ha elevado un testamento a escritura, después de un tiempo pierde validez o pueden quitar ese inmueble a alguno de la familia. No, los testamentos, si es el último, no tienen vigencia. Es como la escritura, sí. Es un instrumento que si esa es mi última voluntad, no importa cuándo. La sucesión la pueden abrir en cualquier momento. No tiene tampoco, se supone que deben de abrirle en un año, pero no puedes perder ese derecho, la puedes abrir en cualquier momento. Y si esa propiedad ya la perdió la persona porque alguien, ese es el riesgo, ¿no? Alguien fue, te lo invadió, etcétera, pues abres la sucesión y tienes el derecho de ir a recuperarla, pero lo que les recomendamos es sí, abran las sucesiones, inviértanle, porque si no, pues, no nada más las sucesiones, todas las propiedades que las abandonamos, tenemos el riesgo de que nos lo quiten, o ahí vayan los mañosos, o vaya alguien y te los quite, ¿no? Y más si saben que se murió. Automáticamente, cuando alguien sabe que el vecino se murió, casualmente llegan los a mí me debía, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es bueno no tardarse, pero de que prescriba, no prescribe. Ok, bueno, y nos vamos entonces ya con la última pregunta. Jorge Arroyo nos pregunta algo que creo que ya nos contestó, pero ¿la herencia de bienes causa impuestos? Bueno, es que hay varios tipos de impuestos. Los impuestos locales, que es el traslado de dominio o los derechos de registro, sí los causa. El impuesto sobre la renta, que es el impuesto por enajenación, como ya vimos que es una enajenación, si es de padres a hijos, a los ascendientes, en ascendentes o descendientes, a los abuelos, no causa. Pero ojo, si es a los primos, sí. Si heredan los primos, sí causa impuestos. A la esposa tampoco. Pero, por ejemplo, si ya esos familiares no son los cercanos, sí causa impuestos. Bueno, pues muchas gracias a la doctora Teresa Peña Gaspar. La verdad es que yo la siento tan amiga, tan de AMPI, que la verdad es que al decirle doctora hasta la siento como lejana, pero agradezco mucho todo el apoyo que nos ha dado durante todo el año, que ha estado siempre con AMPI. Yo la verdad es que tengo aquí en AMPI 6 años en el consejo y siempre ha estado con nosotros apoyándonos en el área de capacitación. Le doy las gracias, la verdad, y sí, la verdad ella siente casa AMPI y nosotros sentimos casa su notaría. Hay algo que me entristece el platicar, porque realmente la asociación está
para hacernos más profesionales, para apoyarnos, para ayudar. Y en este caso, la doctora, el día de ayer platicamos una situación que es un poco desagradable porque, pues a final de cuentas, nosotros cobramos unas comisiones, ellos cobran unos honorarios como notarios y siempre estamos para estar protegiendo al cliente final. Sobre todo eso, porque nosotros las comisiones que cobramos, se las cobramos al cliente final, ellos cobran sus honorarios al cliente final y hay que cuidarlo mucho. Y le comentaron a la doctora que, bueno, desgraciadamente fue un AMPI, que bueno, que ellos querían una comisión por cada escrituración que se trajera a la notaría. Esto se me hace terrible, porque entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues que nuestra misma profesión sea denigrada. ¿Por qué? Porque la gente ya no va con nosotros, porque la gente dice, no, pues me cobran mucho más, y esto es algo muy importante que yo quisiera que se quedara aquí, porque realmente la asociación para eso está, para que nos hagamos más profesionales, pero que nosotros cobremos lo que realmente estamos haciendo, no de más. Y esto sí me hace, pues sentirme un poquito mal, porque quiere decir que no vamos por el mismo rumbo todos, y yo sí lo quería comentar, porque para mí es importante. Ahora, tenemos notarios de casa que nos están apoyando, que los tenemos a la mano, que realmente cuando yo les digo, oigan, ayúdenos con capacitación, ayúdenos con estas escrituras, ¿qué puedo hacer en este caso? Ahí los tenemos, pero no para que realmente nosotros tengamos un pago al momento de traer una escritura a esa notaría. Adelante si quieres comentar algo, Tere. Bueno, chicos, yo quiero aprovechar esta capacitación, no lo tenía planeado. Ayer uno de los socios y cliente y amigo me hizo un comentario diciéndome que pues que ya no me va a mandar trabajo porque están buscando recursos adicionales en el hecho de que yo tenía que compartir mis honorarios e incluso impuestos, cosa que pues para mí significa como mentirles a los clientes, o sea, tener que inflarles esto ya no me parece no tan solo correcto, sino ya no es ético, no es lo correcto. Y yo creo que varios de los que están aquí, Laurita, Mario, todos, Patti, e incluso la persona que me marcó, que yo quiero mantener en anonimato porque no soy la clase de que se quejen nunca, yo les he recomendado a todos clientes y nunca les ando pidiendo, oye, dame mi comisión o cuánto me va a costar eso, porque es una forma elegante de decir, es que estoy buscando recursos adicionales o dinero, pero sí quiero decir, y más en este foro, que pues si el AMPI es una asociación que busca la ética profesional, a mí no me parece correcto que pidan una comisión al notario, y menos porque yo estoy en padrón, y el banco estas prácticas las considera impropias de un notario. Entonces, yo creo que cada quien cobra lo que cobra, y decirles a los clientes que es una cantidad y que les estén cobrando otra no es lo correcto. Lo quiero compartir porque le dije a la presidenta saliente y quería decirlo para que también el presidente entrante lo sepa. Yo siempre he sido amiga de esta institución, de todos los socios, de todos ustedes, y yo no doy comisiones, yo solamente doy un buen servicio, no me manejo de esa forma, y así, y se lo comenté ayer al socio, así fuera la única escritura que tengo, no me parecería la forma de obtenerlo, porque si por ese medio obtengo mi trabajo, no se me hace la forma leal de hacerlo. Y además para ustedes, aunque ustedes crean que los clientes no se dan cuenta, hoy en día los clientes pues no son tontos, ellos quieren un desglose y así sean, bueno, para mí cada día es más difícil, mis clientes desarrolladores quieren que las cancelaciones de hipoteca yo se las cobre a ellos, y para mí cada día es más difícil eso. 5,000 pesos de una cancelación de hipoteca, ellos dicen, ¿por qué me la cobras a mí? O sea, cosas que antes se hacían fácilmente y le decías, cancelación de hipoteca, no, ¿por qué? Eso se lo tiene que cobrar usted el desarrollador.
O sea, imagínense impuestos, no se me hace lo correcto. Hoy debemos ser así súper transparentes y al revés, yo creo que ahorrarles a los clientes porque estamos en una situación difícil de pandemia, complicada y bueno, cuentan con mi apoyo, pero yo creo que entre más les ayudemos a la gente, más trabajo vamos a tener, no al revés. Y pues sí, quiero que lo sepa esta organización porque creo que de entre más esto se dé a conocer y también así lo reflexionemos, más trabajo vamos a tener, no a la inversa. Y para mí, pues ni modo, si me quedo sin ese cliente o si cree que de esa forma, pues a lo mejor ganamos, pues sí, perdemos ahorita una relación comercial, pero al final ganamos más teniendo una ética profesional y ayudando a los clientes, que es nuestro consumidor final, porque ese es nuestro trabajo y tenemos que estar juntos. Estas son dos instituciones muy amigas, muy hermanas, que no podemos conducirnos así. Es como si nosotros les pidiéramos por todo, dame, ahora yo también voy a vender y yo también quiero mi comisión de todo. No, yo lo considero como que esa no es una práctica correcta. Siempre hemos estado, yo creo que no nada más yo, muchos notarios de la mano y sí considero importante decirle a Rocío, porque sobre todo más tratándose de que me pidan una comisión de impuestos, que eso sí es algo totalmente incorrecto, ¿no? Gracias. Al contrario, gracias, Tere, y pues era importante mencionar esto, somos un equipo y esto es lo que hace AMPI Metropolitana, realmente dar todas las herramientas para que podamos cerrar más rápido nuestras operaciones y bueno, no podemos hacer las cosas de esta manera. Muchas gracias, Tere, la verdad, un tema bastante extenso, pero yo creo que esto da para más, este tema da para 2-3 horas, porque salen muchísimas cosas. Más adelante me gustaría que tuviéramos el próximo año pues una capacitación de esto. Yo creo que es bastante importante. Muchísimas gracias. Gracias a todos por conectarse. Voy a dejarle el micrófono a Mario Granillo para que nos hable un poquito de una oferta que está lanzando Vivanuncios y que yo creo que todos la tienen que aprovechar, los que ya tengan un vencimiento de su portal inmobiliario. No se olviden mañana de la fiesta navideña a las 6:30 de la tarde. Les debiste decir, Rocío, y que lleven su botella, por favor. Que lleven su botella, claro. Bueno, muchísimas gracias a todos. Les recuerdo lo que ya les escribía vía el chat. Vivanuncios nos está ofreciendo un muy buen paquete. Si ustedes tienen renovación o vencimiento en enero, por ejemplo, creo que vale la pena que hablemos con ellos para que nos respeten esta oferta que nos están dando. Varios de los asociados se acercaron conmigo, ya los están atendiendo. Entonces, la verdad es que se está luciendo Vivanuncios con lo que nos está ofreciendo, cuando algunos otros portales, la verdad es que están dando precios absurdos. Vivanuncios está comprendiendo bien el mercado y nos está apoyando en ese sentido. Entonces, por favor, no dejen de ponerse en contacto conmigo y yo los voy a dirigir con nuestro ejecutivo para que los atienda y les pueda ofrecer el mejor servicio. Bueno, hasta aquí termino mi anuncio y le voy a pedir a Dianis que me cambie la hoja. Bueno, vamos a pasar todo. Y bueno, me voy a tomar el atrevimiento en esta última sesión de trabajo del año 2020 para avisarles, para anunciarles que la toma de protesta del nuevo Consejo Seccional de AMPI-MEM se realizará el día 21 de enero en las instalaciones del Hotel Fiesta Americana. Va a ser una sesión acotada, pero esperemos que puedan acompañarnos. Estaremos enviándoles información acerca de las formas y los tiempos, pero no quería terminar esta última sesión de trabajo sin anunciarles que ya estamos trabajando, que nuestro consejo seccional nuevo ya está trabajando y estamos preparando cosas para poderles servir el próximo año y continuar con los beneficios y ofrecerles muchísimos más. Ahora conmigo también está acá Pati Juárez, que ya le pedí por favor que se convierta en mi sombra y vamos a estar trabajando de la mano. Muchísimas gracias a todos y gracias por el espacio a Rocío. Y pues nada, voy a terminar felicitando a Rocío, agradeciéndole también el que me permitiera trabajar
en su consejo y simplemente decirle gracias por el trabajo hecho durante el año 2020 y nosotros a partir de ahora tomaremos la batuta para poder trabajar fuertemente en ofrecerles un servicio como el que hasta ahora la asociación les ha dado y tratar de mejorarlo. Muchísimas gracias a todos y muy buenos días. Gracias. Tocayo, nada más una pregunta. ¿Está confirmado el presidente nacional para tu toma de protesta? Sí, el presidente nacional está confirmado en la toma de protesta. Ah, qué bueno, qué padre, qué gusto y que seamos de los primeros como para variar siempre liderando con AMPI Nacional. Sí, hablé ayer, bueno, ya tenía días hablando con él, Tocayo, y el día de ayer, ya incluso hasta tenemos fecha del foro, pero ya les platicaré eso más adelante, pero está confirmada la sesión, que nos acompaña a la toma de protesta. Más anticipado tengan las agendas de ellos ya llenas con nuestros congresos, cursos, tomas de protesta, donde tú lo quieras, es mucho mejor y más fácil para que él organice su agenda. Es correcto. Muchísimas gracias. Pues, qué bueno, y vas a ser tu máxima autoridad, ¿verdad? Ahí en la toma de protesta. Así es, sí. Perfecto, mejor para no tomar nada en político porque siempre nos dejan colgados. Ok, listo, Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias a todos y de no ser que Rocío quiera decir algunas palabras, entonces damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias, les mando un fuerte abrazo. Y los esperamos mañana, por supuesto. Gracias. Bye.